¿Cómo se llama Lua? Lua UE. ¿Qué significa UE? UE, las uvas caníbales. Sí, lo otro es que Es agua. Usaba para mí más o menos. Sí, a mí me dijeron que Una vuelta, ¿está bien? Muy bien. Bueno, se agrandó la familia de Sara. Se agrandó la familia de Sara y la poesía sería Dale, perfecto, me parece bárbaro. Bueno, arrancamos porque estamos ahí, que es el último día, pero hay mucho por ver todavía, son 3:30 casi. ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, buen día para todos. Hoy es la última clase del curso. Néstor está en el exterior, les mando saludos para todos, pero era imposible cambiar ese viaje para poder estar hoy. Vamos a arrancar la clase con una presentación de Paula Bianchi sobre la comunicación en el contexto de la gestión de los sistemas socioecológicos. Luego va a estar a cargo de la clase Lidia, la anticipación y futuro, ya les ha adelantado un poco y el foro de futuro se estuvo moviendo también. Para el corte tenemos varias cosas ricas por ser el último viernes. Y bueno, antes de finalizar la clase, dos cosas importantes que tenemos que hacer es, uno, rever la pauta para el ensayo, que algunos tienen varias dudas y bueno, ya tenemos más indicaciones para darles. Y la otra es que queremos hacer antes de finalizar una evaluación grupal del curso, así que ya pueden ir pensando, ya deben haber pensado, pero qué les ha parecido el curso en su conjunto y en sus distintos componentes. Vamos a tener un espacio dedicado a eso cerca del final de la clase. Así que eso nomás, ahora le paso la palabra a Paula. Y ya hay café para que llegaron tarde. Bueno, muy bien. Yo voy a hacer una presentación muy corta porque en realidad estamos un poco cortos de tiempo, de la redundancia. Y bueno, les cuento, me paro acá con la cámara, pero en realidad yo soy de las dinámicas horizontales y no verticales, con las cuales la comunicación y los trabajadores han estado acostumbrados a operar, y que en esta nueva transformación de donde el conocimiento académico es más importante que el conocimiento local, también las formas en que nos paramos frente a los otros, estamos comunicando y estamos marcando estructuras de poder y de quién sabe y demás. Pero bueno, la comunicación en el contexto de la gestión de los sistemas socioecológicos, voy a hacer una pequeña introducción de cosas que ya se vieron en el curso, muy básicas, pero que también me ayudan a mí a contextualizar y a calentar un poquito los motores. A ver si me pasa. Bueno, antecedentes, ¿no? Bueno, lo que sabemos, los modelos de desarrollo económico, el paradigma hegemónico que ayuda a todos los recursos naturales, considerándolo muchas veces finitos o con una solución tecnológica para solucionar los problemas que se podían derivar de ellos, desembocaron en una crisis ambiental y en la degradación de los ecosistemas, que se agravaban por problemas de efecto del cambio climático, mayor vulnerabilidad, mayor riesgo de desastres, etcétera, etcétera. Los servicios ecosistémicos que dan los ecosistemas han también sufrido alteración, lo que ha afectado el bienestar humano de la población y puede afectarlo cada vez más. En 2005, bueno, la evaluación de los ecosistemas del milenio, que es el que introduce este concepto de servicios ecosistémicos, también pensando en cómo el concepto de servicios ecosistémicos es una estrategia de comunicación para poder incorporar estas cuestiones de una forma más fácil en la toma de decisiones. No son conceptos que se generan porque se generan, sino que justamente tienen un pienso para facilitar estas cuestiones que también nosotros desde la gestión lo intentamos incorporar, desde la academia y demás, ¿no? Hablando de y explicándolo cada vez más
de uso más corriente. ¿No? Yo cuando empecé, por ejemplo, cuestión ambiental, en 2011, era un concepto que yo no conocía y que hoy lo veo manejado incluso en la evolución, ¿no? de estos 7 años, incorporado también en toma de decisión y como un concepto que cada vez cala más fuerte, ¿no? Pero bueno, esta evaluación de los ecosistemas del milenio, además de, bueno, alertar sobre el estado de degradación, también dice que es necesario introducir cambios en las instituciones, ¿no? Y en las políticas, en las prácticas para poder revertir este fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Y cómo la gestión tiene que empezar a operar en la atención de esto que por mucho tiempo estuvo desatendido. Cada paradigma de gestión que hemos visto, o sea, que se ha visto a lo largo del curso, tiene en su dinámico un funcionamiento comunicativo o por omisión o por pienso no explícito. Si nosotros pensamos en lo que es el comando-control, podríamos decir que la comunicación es más unidireccional, no tiene feedback, se da esa figura del tomador de decisión en un escritorio, decidiendo, limitando la acción, por ejemplo, a partir de una cuota de pesca, ¿no? Una forma típica de comando-control. Hay una ausencia de comunicación, lo que ha generado muchos conflictos, por ejemplo, en muchas crisis también en los propios recursos, porque al no tener en cuenta estas otras patas del funcionamiento, bueno, ha llevado que sea un paradigma de crisis. Después se vio, bueno, este paradigma del manejo integrado que promueve la gestión participativa, ya acá empiezan a haber diálogos de otro tipo, necesarios, ¿no? Y surge principalmente por el tema de uso y manejo de recursos. Línea, porque es solo para contextualizar. Acá hay un artículo muy interesante que nos invitó a leer de Manfred, donde analiza el modelo integrado, un manejo adaptativo. Y bueno, este modelo trae, como decía, ahora a hablar a distintas personas que tienen que dialogar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Esas personas realmente dialogan? Serían las preguntas. ¿Se generan asimetrías en lo que se entiende? Porque yo puedo tener muchas personas en una mesa que no necesariamente están entendiendo lo que se está hablando. Y eso es una asimetría mayor porque queda en realidad no hay un diálogo, sino una validación de lo que dicen eso. Manfred en ese artículo que está muy interesante, es que estos procesos pueden legitimizar toma de decisiones a partir de la participación sin que necesariamente haya un diálogo, una aprobación, un entendimiento, una gestión participativa. Pero bueno, este modelo pasa de esa configuración que es más desde lo solitario, digamos, a empezar a establecer diálogos. Sí, tiene obviamente tiene sus cuestiones que democratiza más, intenta impulsar otras cuestiones, pero sin embargo tiene como esas críticas generales. Después, bueno, pasamos a lo que es un manejo adaptativo, donde, bueno, ya acá no solo está la intencionalidad de aplicar medidas, monitorearlas, sino que además está toda la cuestión del aprendizaje social. Y en este sentido, acá sí podríamos decir que se da lugar a una comunicación que es el desafío. O sea, ¿cómo pasamos también desde lo que dice el modelo a la aplicación del modelo? Hace un momento tú decías, bueno, nos trabajamos y estudiamos para la interdisciplina, pero después generamos trabajos individuales. A mí me pasó en la licenciatura de gestión ambiental. No hay un trabajo que sea individual y tenemos un trabajo de carrera final que es totalmente en solitario. Entonces, se contradicen cómo nos enseñan a cómo después en la práctica tenemos que operar. Pero son pocas, porque por ejemplo, ingeniería pueden presentar los trabajos de tesis al final de la carrera En conjunto. en conjunto, por lo menos 2. Claro. Bueno, pero en ingeniería partimos de modelos más sistémicos, por ejemplo, ¿no? Claro,
Es increíble que las carreras que están promulgando, por algo Néstor dice, como es, los ministerios tienen el gobierno tiene ministerio, las universidades tienen departamentos, y después los departamentos tienen, no sé, hasta incluso los mismos departamentos interdisciplinarios muchas veces no dialogan entre ellos. O sea, se lo puede ver como un capítulo aparte, pero bueno, ¿cómo pasamos del papel, muy lindo discurso, a la acción? A nivel supranacional también Vamos pasa. a usar los No, a nivel supranacional pasa clarísimamente que las tres convenciones de Río no dialogan entre sí. Una es una de biodiversidad, una de cambio climático, una de certificación, cada una por su lado. Una es la estrella de la película, la vedette recibe toda la plata, los otros están por ahí arrastrándose de alguna forma. Y no existe ninguna sinergia, ninguna convergencia realmente genuina. Claro. O sea que se fragmenta artificialmente una realidad y se la aborda con un artificial. Claro. Resultado de perder. Totalmente. Sí, y eso muchas veces también está respondiendo a lógicas continuamente de poder que hay veces que es muy difícil dejarlas de ver, pero cómo romper esa sinergia, porque el sistema es el sistema que está acostumbrado a operar de una forma bueno, en este sistema de manejo adaptativo tiene una forma de implementarlo, como lo hablaba un poco Micaela y Lidia y Cristina en sus dos últimas clases, cuando presentan los modelos de gobernanza, ¿no? Donde los actores interesados participan en el sistema, en los procesos de toma de decisión, que es lo que se interesa, es lo que interesa. Monitoreo y evaluación, y se promueve una transición desde un paradigma también de manejo adaptativo hacia aproximaciones más que tienen otros modelos de co-construcción, co-innovación, coproducción. Y bueno, este modelo que es un poco en el paradigma que yo estoy estudiando en mi trabajo final para la LGA es cómo esta gobernanza adaptativa puede ser facilitada a través de estas organizaciones puentes que son, en definitiva, distintos, todos los actores involucrados en el recurso y en distintos niveles, en distintas escalas, ¿no? A nivel nacional, local, departamental, empiezan a trabajar en conjunto, a coproducir conocimiento y aprender para poder gestionar los recursos. Sí. La clase pasada, lo de las organizaciones puente, lo habíamos visto, por ejemplo, en un caso de Suecia, en una reserva de biosfera donde estaba ese ecomuseo que había sido promovido por una persona, Sí, solo modo de recordar. Claro, yo no quise contextualizar mucho porque justamente me parecía que era interesante lo que tú ya presentaste el otro día, que está todo el modelo de la gobernanza, los modelos de coproducción, comanejo y demás, pero bueno, estas instituciones son organizaciones que operan justamente, tratan de nuclear actores que operan en distintos niveles locales, nacionales, departamentales, y lo que hacen es unir, ¿no? Con la sociedad, con organizaciones de la sociedad civil, con personas interesadas en la gestión de los recursos, genera una comunicación que se da en doble sentido, ¿no? Una vertical y una horizontal. Entonces, conecta actores que de otro modo estarían desconectados, no estarían... y bueno, promueve, como dice ahí, la comunicación, porque son gente que justamente en eso, de otra forma estarían desconectados, promueve el aprendizaje, son pequeños grupos donde vos podés ir monitoreando y teniendo los distintos ciclos de aprendizaje que también sería, pero lo podés ir, tenés mecanismos para ver cómo se van, cómo las distintas medidas, porque la incertidumbre justamente no para la gestión, sino que vos hacés, implementás, monitoreás, evaluás y volvés a ajustar. Entonces, al ser también grupos más pequeños de trabajo, te facilita el tema del monitoreo, obviamente que siempre estamos hablando
de que son cuestiones que están pensadas, o sea, el aprendizaje social, organizacional por sí mismo no se da si vos no lo atendés, ¿no? Entonces también hay toda una intención de que esos procesos ocurran, y bueno, lo que genera al mismo tiempo es, muchas veces hay personas que son líderes, como contaba Micaela, una persona que había sido lo que había impulsado la generación de este ecomuseo, entonces también te promueven temas de confianza, liderazgo, que muchas veces para que estas organizaciones puedan operar necesitan sí o sí de tener, bueno, espacios donde la gente se sienta cómoda, se sienta que está en confianza para poder operar. Y bueno, como dice ahí, ¿Hay ejemplos sí, concretos? hay que, ¿Hay ejemplos concretos? sí, bueno, en Uruguay sí podríamos, en Uruguay tenemos, sí, en Uruguay tenemos ejemplos de organizaciones puentes, como por ejemplo la Comisión de Cuentas. La Comisión de Cuentas, bueno, el SARAS, dice Manfred, yo iba a citar otro, pero el Instituto SARAS lo que trata de hacer es que dialoguen distintos dialoguen saberes y ser un puente entre la academia y la toma de decisión. El Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones es una organización puente que está nucleando, que lo que trata de hacer es un poco una traducción y acercar el conocimiento científico vinculado al cambio climático a la toma de decisiones. Es una organización que está acá, Sara es miembro. Después, bueno, otros ejemplos rápidos. La Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático intenta hacer una organización puente. Es un caso interesantísimo para estudiar, porque lo que está tratando de hacer es un trabajo donde... estoy como honesto. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático está tratando incluso de hacer un trabajo de articulador. En este momento está, por ejemplo, en un proyecto donde es para generar una plataforma de información conjunta con todos los ministerios, como si fuera una base de FIL, pero entonces ellos están... y, por ejemplo, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, en el proceso de creación de política climática, como generaron una unidad, no tengo todos los actores ahora, pero generaron una organización que, no sé cómo se está operando ahora, pero en su momento se puede decir que fue como opera como una organización fuerte. Solo agregar a eso, Paula, que como que en líneas generales uno puede decir que una organización puente y no necesariamente tiene que ser una organización gubernamental o una organización formal, puede ser un grupo de vecinos que no tiene ningún papel que diga que son un grupo, ¿no? Pero que está actuando como tal. O sea, es una organización formal o informal que articula diferentes actores. En los casos que se destacan más o que se analizan más cuando hablamos de la gobernanza ambiental, son aquellos que vinculan actores a distintos niveles, incluyendo comunidades y actores no gubernamentales con los gubernamentales. Pero también pueden ser organizaciones puentes que nuclean instituciones gubernamentales. Pero, o sea, un paso es decir, tal o cual actúa una organización puente y otra es analizar, y hay muchos artículos sobre eso, sobre cómo funciona tal o cual organización puente. O sea, no son todas iguales, ni todas tienen las mismas características, ni hacen desarrollar la organización puente de la misma manera, ¿no? O sea, tampoco es algo como para, si a alguien le interesa, para analizar, y no solo decir, todos, al final hacemos organizaciones puentes. Claro, exacto. Era que Marina ya me dio la palabra. Perdón. No, que quería decir que hubo algo por el estilo acá en Maldonado que funcionó, creo que en la administración anterior, que era la unidad funcional del proyecto, que fue algo que se creó en la intendencia que vinculaba la parte ambiental con la social y que trataba de generar proyectos para el área de comunidad. Incluso se vinculó hasta con una consultora internacional, la cual me pareció que iba a hacer una consultoría. Y eso hizo o sea, tipo Bengala, ¿no? Tuvo su máximo esplendor y cayó, y en esta administración cada uno de los funcionarios que estaba volvió a sus oficinas de origen, y todo lo que se había generado, en realidad se hicieron 3 estudios grandes, lo vi en papel, una montaña así de papel generado, encajonado en algún lugar de la intendencia. Pero ves, ese es un caso que se ha estudiado, por ejemplo,
el artículo de Armitage, donde estudia los casos de coproducción y comanejo en el Ártico canadiense, donde están los tres casos de la beluga, lo presentó Micaela. Por el caso del salmón. El caso del salmón, ese paper estudia tres casos. Y uno es una organización puente que viene, o sea, de forma vertical, sin consultar a nadie, se instala una organización que ni siquiera tenía la confianza o la buena reputación que necesitaba en el entorno. No es ese caso, pero muchas veces se generan organizaciones que intentan articular, pero sin el más mínimo proceso. O sea, si vos te querés insertar en un medio, pero de forma que nadie te conoce, hola, soy una organización puente de acá, vengo a nuclear, esos no son los procesos justamente lógicas de este tipo de organizaciones. Hay muchos casos para leer, si les interesa. Se han estudiado bastante en la bibliografía y hay casos que son, como el que presentaba Micaela del museo, son casos emblemáticos donde, bueno, se han estudiado distintos aspectos, como, bueno, el tema del aprendizaje, el desarrollo de nuevas ideas, facilitan la comunicación, lo que yo decía, entre instituciones e individuos, actúan entre un vínculo entre lo local, regional, nacional, bueno, reducen los costos de transacción, resolución de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden ver. Pero bueno, estas estrategias que promueven la superación en esa fragmentación, en el análisis y en todos esos problemas, no necesariamente van a estar resolviendo los problemas de comunicación. Como le decíamos, una organización se instala, queriendo crear actores, pero bueno, entonces, acá está la pregunta, bueno, ¿qué características tienen que tener esos procesos, ya sea desde el punto de vista de una organización puente, como en un proyecto, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿En qué momento, pongamos un ejemplo, un proyecto de vinculado al cambio climático? ¿En qué momento, a ver, Walter, tú, te parece que tendría que entrar la comunicación? Opera. Bueno, nosotros estamos desarrollando un proyecto concreto que se llama Ganaderos Familiares y Cambio Climático. Como nombre de fantasía, en realidad se llama Construcción de Resiliencia en Sistemas de Pequeños Productores Ganaderos Vulnerables, pero es demasiado largo. Y ese proyecto nació con un concepto de coinnovación y con un concepto de fortalecer las redes como uno de los componentes de creación de capacidad adaptativa. Entonces, se trabaja con 28 predios que se trata de generar relaciones con el entorno, se trata de valorizar un concepto de la asistencia técnica que no es el clásico de el niño genera, la agropecuaria transfiere y el productor adopta, sino que se parte de una concepción sistémica, el predio como un sistema, y ese sistema tiene que gestionar las amenazas climáticas y tiene que tener estrategias para eso. Y esas estrategias se identifican en forma conjunta entre productores y su familia. Se trata de compatibilizar con los objetivos de la explotación en términos de, bueno, mejorar sus ingresos, diversificarlos y otras dimensiones de objetivos de la familia, la cualificación, y luego el rol del técnico es apoyar y asistir ese plan predial que obedece a los objetivos de la familia. Entonces, yo creo que es un ejemplo donde tratamos de internalizar la problemática climática dentro del contexto más amplio de la estrategia de vida y de desarrollo, y no fragmentarla como una parte separada. Y el enfoque de coinnovación es porque, bueno, se combinan las voluntades, los objetivos, los valores y los conocimientos del productor, del técnico, y se trata de articular y vincular con las organizaciones de la zona, y que lo que se hace ahí le interese a los vecinos y, bueno, en el futuro puedan irse formando grupos. En fin, en resumen, es un poco esta idea,
Estamos cerrando la primera etapa, 2012-2018, y arrancando ahora a mediados de año la segunda etapa, ya ahora con 60 predios, que es 2018-2023. Bueno, ahí, tocaste dos otros temas que son interesantes. Uno, la comunicación es distinta de información, que es algo que vos planteaste. ¿Por qué? Porque coproducción, ¿no? Por lo general, a la gente de comunicación dicen, bueno, y lo llevo, tengo 20 años de egresada, y les puedo decir que la comunicación, para el 90% de las personas, académicos incluso, es información, transmisión de información. Y eso no es comunicación, y es una cuestión asimétrica. Reproduce estructura del poder. Yo sé y te doy la información. Y después de que yo tengo un proyecto, lo comunico y lo difundo. Eso no es comunicación. Eso es información, es un modelo tradicional obsoleto en todo modelo de gestión que intenta promover otro tipo de cuestión, ¿no? O sea, reproduce. Pero es la característica. Nosotros terminamos un proyecto, voy con la cámara, saco una foto, hago una nota de prensa. Y ahí es la comunicación del proyecto. No, ahí no hay comunicación. Ahí hay reproducción de asimetrías de poder. Yo sé, vos me escuchás. Y tomás lo que yo te doy como válido. ¿No? Modelos de la academia. No, lo que me parece súper interesante, de todo como que veo que hay como escalas en el tema del proyecto, ¿no? Una cosa es el proyecto institucional, como que estaba hablando antes, y después está el proyecto que se gesta desde la propia base social. Entonces, Claro. ahí los procesos de comunicación son diferentes. Totalmente. Sí. Claro. A ver, vos tenés proyectos que son, que se generan de arriba abajo, o sea que yo voy y actúo en la sociedad, ¿no? Esos son muchas veces, claro, siempre va a depender del proyecto, en el caso de la gestión de los ecosistemas, del ecosistema, del recurso de los actores involucrados. Cuando vos vas a operar y a pensar un proyecto para de repente generar un plan de manejo para un área protegida, va a depender de tu área, de los recursos, de qué querés gestionar, cuáles son los problemas que vos ves, pero los problemas que vos ves en esa área no son necesariamente los que va a ver la gente que vive ahí. Los servicios... Dentro de esa gente hay diferencias también, ¿no? Exactamente. Esa gente va a estar viendo cada uno una cosa distinta porque tienen intereses distintos. Entonces cuando vos vas a... Estamos siempre en el marco de un paradigma de gobernanza, ¿no? O sea, en el otro paradigma yo voy a actúo en el territorio o digo que lo que es importante o pienso yo que lo importante de esa área es el agua. Y capaz que a la gente no le interesa, ¿no? O sea, le interesa mucho más la pesca. ¿Por qué no? Es válido. Es válido. Como siempre se dice, el ecosistema no le interesa si está utilizado, si tiene xenobacterias, le interesa al hombre para el uso que le va a dar, por ejemplo, la cuenca de la laguna del Sauce para utilizar agua para potabilización. Al ecosistema le encanta ese sistema de retroalimentación. Más. Pero, ¿Cómo querés hablar? Yo quería decir algo, ¿no? Sobre que es un modelo obsoleto. Ahí me queda la duda en realidad si es obsoleto o si hay, o sea, proyectos que realizamos que no involucran a otros actores y que sigue contando de eso, ¿no? De yo hice una revisión de literatura y la quiero compartir con... no, no. Pero yo, a ver, es en el Pero marco en el de la marco del gobernanza. sistema socioecológico yo puedo hacer una revisión de literatura y puedo querer difundirla a actores académicos y a otros actores para que vean que eso está. En inglés, en español, lo que sea. Ahí sigo, digamos, tirando la información y quien quiere la agarra. Digamos, no sé si ya lo veo. Cuidado, no. Estoy hablando, yo estoy parado en el marco de la gobernanza ambiental. Entonces, en el marco de la gobernanza ambiental, cuando vos querés generar procesos de participación reales, horizontales, no marcados por una simetría, donde la persona tiene la misma posibilidad desde la academia, el tomar de decisión, el usuario, todo para definir cuál es el problema principal, cuáles son los servicios
que más interesan, porque muchas veces nosotros, eso es lo que decía, vemos una cuestión que nos parece importante y no necesariamente la persona que está ahí trabajando día a día va a pensar que eso es lo importante, que es lo que quiere, que es lo que se quiere preservar. Eso es necesario generarlo en un modelo que no sea, o sea, es obsoleto en los modelos de gestión participativa. El modelo de transmisión de información, eso a lo largo de la historia ha reproducido modelos que no necesariamente después ese conocimiento, los desafíos, cómo se incorpora ese conocimiento también en la toma de decisión. Por ejemplo, el proyecto Latinoadapta, que es un proyecto del Centro Regional de Cambio Climático, lo que están tratando de hacer es de cogenerar, de coproducir y de identificar de forma colaborativa las brechas que hay para poder incorporar medidas de cambio climático. Pero si yo, académico, digo, los problemas y las brechas están solo acá, que es lo que me marca mi revisión bibliográfica como parte de una metodología de trabajo, me quedo solo con lo que dice el paper, ¿no? Y muchas veces el paper también es una cuestión de una carrera de poder con académica, que es otra estructura paralela a esto que no tiene que ver, pero muchas veces no necesariamente está tratando de generar nuevos conocimientos, sino de sacar un nuevo paper. Y lo sabemos. No, Paula, creo que es importante la relación eso, ¿no? de contextualizar que esto refiere específicamente, o sea, el decir que es obsoleto se refiere en contextos de gobernanza participativa o adaptativa y bueno, No, sin embargo, por eso lo planeo dos veces. Por eso lo planeo dos veces. Si vemos el caso de los consejos de pesca, como el poco feliz que hablábamos en clase pasada y demás, capaz que no está obsoleto y en realidad sigue siendo el modelo de información, de comunicación que predomina, aunque está en contexto para hacerlo de otra manera, pero todavía no llegó a ese cambio. No, por eso estamos hablando del contexto de la gobernanza ambiental, donde vos querés generar un coproceso, co-innovación, coparticipación. En modelos verticales, no, que siguen siendo más tradicionales, es válido. En la coproducción no, porque se ha demostrado que siempre que vos tratas de venir a imponer información o lo haces de un lado hacia el otro, esos procesos caen, no permanecen. Es una organización que dura un tiempo y que después decanta por sí sola, porque no está produciendo lo que la gente le interesa, o lo que la gente necesita, la gente hablando de todos los actores involucrados, ¿no? No solo el que viene a promulgar una idea o un proyecto. Vos podés, obviamente, decir, bueno, siempre hay una persona o un grupo que va a ser el que va a impulsar. Eso es válido, ¿no? Ahora, ¿cómo después operan esos procesos internos? ¿Cómo dialogan los distintos actores? ¿Qué posibilidades tienen de que se escuchen? ¿No? Porque una cosa es decir, bueno, estamos todos ahora. La comunicación, ¿no? Continuamente está tratando de persuadir, está tratando de hacernos creer que lo que digo, o yo estoy tratando de hacernos creer que lo que yo estoy diciendo es así. Los estoy persuadiendo. Estoy tratando de generar un clima en mi tono, en mi forma de hablar, en la forma en que estoy poniendo la voz, en el 1, en el 2, en el 3. O les doy seguridad o no. O sea, si yo me pongo así, digo que la comunicación es una forma, no me van a creer nada. Entonces, continuamente, no, claro, porque eso es la comunicación. Entonces, la comunicación también, ¿no? La comunicación es una herramienta de poder. Que tiene una intención detrás. Toda la vida es clara. Cuando se inventa el cine, se inventó para que los obreros que iban a las minas, luego de su trabajo en minas, no pensaran. O sea, es la industria del entretenimiento. Después se vio que era lindo para las clases pudientes y después se desplazó el obrero, ¿no? Que fuera a jugar con las canicas, y se llevó para las clases más ricas porque les gustó más el cine. Pero las gacetillas, por ejemplo, surgen en la guerra para comunicar cómo un poder era. No me voy a meter en más cosas, pero, o sea, no son nada es, siempre hay en el concepto, ¿no? Nuestro lenguaje está construido de dos cosas, un concepto y una imagen artística. Y acá es la raíz de todo. Cuando se habla de generar cambios sociales, cuando se habla de cambios de resignificar, cuando se hace publicidad,
cuando se escribe, cuando se habla, tenemos esto que es, yo digo, mesa, ¿no? Es el concepto. Y la imagen acústica, esto es la primera clase de comunicaciones, la cosa con 4 partes, ¿no? Hay todo un desarrollo de la teoría lingüística y la semiótica donde se estudia cómo el signo lingüístico tiene una parte psicológica y una parte, ¿no? Y además este lenguaje que es arbitrario y consensuado. Eso es una pregunta de examen, ¿qué característica tiene la lengua? Es arbitraria, ¿no? Y es aceptada. Cuando nosotros queremos generar un cambio social, ¿qué tenemos que pensar? No necesariamente vamos a pensar en una resignificación de la mesa, porque yo puedo generar una resignificación de la palabra mesa y que pase a ser, cuando digo mesa, una taza, ¿no? O sea, es meterle otra cosa en el lugar. Lo cierto es que el lenguaje, con esta cosa muy básica y muy primaria, a partir de acá te permite construir, obviamente, en las lógicas de horizontes, de lectura, de pensamiento, nuevas formas que pueden cambiar cómo una persona concibe, por ejemplo, un recurso natural, o cómo un grupo concibe la participación. A través de generar mecanismos distintos, más horizontales, de lo que es la participación, yo lo que estoy haciendo es resignificando la palabra participación. Cuando yo hago un modelo, un proyecto participativo, donde la gente no participa, ¿qué es lo que pasa? Que la gente después no cree en la participación. Nadie lo cree. Las empresas públicas en Uruguay, un poco, están bastardeadas. ¿Por qué? Porque se ponían al servicio de la población unas prácticas que eran nuevas, porque nunca se habían utilizado los recursos de audiencia pública, pero sin embargo, lo que la persona iba ahí era solo a expresar una opinión que después no necesariamente se ve. Esos procesos son procesos comunicativos, por ausencia, y están generando imaginarios en los propios conceptos. Todo el tiempo comunicamos. Es imposible escapar de la comunicación. Medio que ya me extendí y ya medio que voy a hacer por acá. Pero bueno, varias cosas que lo voy a pasar así de rápido. La comunicación es un concepto complejo y multidimensional. Por eso, cuando uno habla de información, que es lo peor que te pueden hablar una persona que estudió comunicación, no, vos venís a hacer un video, eso no es comunicación. Eso puede ser un insumo, un soporte, pero no es comunicación. Este concepto tiene distintas miradas y componentes, ¿no? Es un modelo ontológico que parte de la ilusión social individual, la comunicación como formador de cultura y convicciones. Es epistémica, los procesos relativos a que con la comunicación aprendemos, conocemos y retroalimentamos estos procesos de aprendizaje y demás. Incluye valores y actitudes, en lo sociológico, estructural, abarca componentes y funciones, y es una práctica continua de ejercicio que también te envuelve todo lo demás. El ser resignificado a partir de lo que yo soy. Yo soy Paula, tengo un nombre, una cosa, una palabra que me diferencia. Pensamos en palabras, pensamos en letras. Entonces, saber que nosotros continuamente nos estamos reinventando y reimaginando, ¿no? Y bueno, la comunicación puede ser un proceso como un espacio de análisis, no siempre los procesos de toma de decisión son definibles y participan actores. Lo que yo le decía, bueno, por mucho tiempo el conocimiento se transmitió de forma vertical y unidireccional, como información como traspaso de conocimiento de arriba abajo. Y bueno, los conocimientos y la comunicación necesitan ser co-construida cuando se quiere generar espacios más de innovación, co-generación de conocimiento, en el marco, siempre aclarando, en el marco de los paradigmas de gobernanza ambiental, ¿no? Y modelos participativos. Y bueno, para lo que son, lo que es la co-creación, la co-producción, recordar eso, que es un proceso con las personas, por ejemplo, la co-creación, y no para las personas.
La coproducción es un proceso mediante el cual los insumos utilizados para producir un bien son aportados por los individuos que están en la misma línea, en la misma organización. Y bueno, esto es una cosa que tiene algo que presentó Cristina el otro día en su clase, el último paper que habla de la gobernanza, de la gestión del uso del suelo. Acá hay más cosas que tienen, pero tiene varios ejemplos. La comunicación no tiene una fórmula, la co-creación y la innovación. Esto no tiene un orden, ¿no? Esto serían pasos para co-crear, por ejemplo. Donde, bueno, entre todos se enmarca el problema, se comprende y se observa, lo que decía yo, uno no va a decir qué es lo que pasa, tiene que analizarse entre todos. Después, entre todos se van a orientar soluciones y, bueno, esa cuestión de transferencia de conocimiento, hago prototipo, o sea, pongo en práctica. Estos son términos que vienen, por ejemplo, del emprendedurismo, el generar un prototipo que después lo pruebas y testeás. Y bueno, y en esa cuestión de monitorear lo que está pasando, lo ideal sería ir pudiendo integrar otros conocimientos, otros procesos, ir ajustando y demás. Testear y aprender. Y bueno, les voy a dejar esto que no se los voy a leer, pero capaz que les puede resultar interesante. En todo este marco, la comunicación intenta tener un decir, hola, yo no soy información, hola, vamos a dialogar, hola, mira que no nos estamos entendiendo, yo te puedo hablar de palabras muy bonitas que se hablan bien, pero si el otro, capaz que esa palabra tiene un significado distinto para el otro, eso, porque no es una cuestión de que no me entiendo porque no conozco la palabra, no hay nadie tonto. En realidad es que para mí, una mesa es una cosa y para otra persona estar en otro lugar es otra, ve una cosa con otro fin. Para un panadero, una mesa capaz que es una herramienta de trabajo. Y para mí es un lugar donde me siento a trabajar, punto, o sea, a comer, nada más. Incluso en la interdisciplina, Paula, eso pasa, ¿te acordás que al principio de este proceso, yo hablaba le pregunté a Néstor, una de las primeras clases, qué entendía por regulación? Era diferente lo que entendemos nosotros marcos regulatorios, entendía esto, que se falta en interdisciplina. Exacto. Les dejo esto que es, en estas dimensiones que tiene la comunicación, está la comunicación ambiental como una nueva ciencia que no se produce conocimiento o intenta producir o coproducir, donde te habla, me parece muy interesante, desde las distintas dimensiones, como por ejemplo a partir de una dimensión conseguir la comunicación como proceso de aprendizaje, te puede llegar a impulsar procesos para impulsar la comprensión de las relaciones sociedad-naturaleza, te permite que el individuo descubrir su propio medio de vida, vos podés ir generando distintos procesos, son todos los que están en este lado, esto es muy largo. Por ejemplo, de la parte epistémica, trabajando a nivel social, en las subjetividades, en la teoría de las representaciones, te puede fomentar la participación. ¿Por qué? Porque vos le cargas otro contenido en las acciones, en los discursos, que te permiten a una persona que está totalmente describida de la participación, bueno, ¿por qué no? O sea, no todo está perdido, continuamente podemos estar resignificando. Dentro de los principios sociológicos del sistema de valores y demás, cómo te puede ir promoviendo valores de vida, principios éticos, desde la parte estructural te ayuda con los procesos de diálogo, ciencia y política, o sea, acá se abre un abanico enorme. Pero bueno, se los dejo porque me parece que es interesante, como, bueno, mirá todo lo que hay acá atrás de la comunicación, que en realidad, con un pienso y con un pienso en conjunto, se puede llenar de sentido, ¿no? Y bueno, y algo que saqué de un artículo de Bustos de un libro de cambio climático y toma de decisiones, de UNESCO, donde dice que la comunicación es una técnica fundamental para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Cada vez se le está prestando más atención. Y la generación de vínculos entre la academia, organizaciones públicas y privadas y la sociedad civil, mediante iniciativas de coproducción de conocimiento, aún cuando plantea retos importantes para la coordinación, la comprensión y los desafíos, ¿no?
se presentan como las formas más robustas para poder generar coproducción y el empoderamiento ese de la sociedad en estos procesos que muchas veces los toma para legitimizarlos, pero no necesariamente para generar algún cambio real. Bueno, ya. Hay una pregunta, Paula. No, lo mismo también es como una pregunta de reflexión que siempre tengo abierta, desde hace un tiempo tengo abierta, que tiene que ver con la comunicación, y bueno, también importante el concepto de diferenciar comunicación con información, que recién ahora cuando lo mencionaste, me cayó como la ficha de que realmente son cosas distintas, porque yo los estaba analizando realmente los tomaba como pero en lo que tiene que ver con los recursos naturales y con los servicios ecosistémicos y demás, con todo esto que estamos viendo, yo realmente, o sea, me pasa, me pregunto, a ver si ustedes ven algo que siempre que trato como, siempre que alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? No, porque estoy estudiando esto, estoy haciendo y estoy en este proyecto, y no sé qué, y la gente dice, qué interesante, contame, y uno le habla, y sobre todas las cosas, ¿no? Sobre la importancia, y bueno, a veces, digamos, sin ser pesimista, pero sobre todo lo que puede llegar a pasar si uno realmente no hace los cambios, la información está, que hay un montón de gente trabajando, y todo, qué bueno, que no sé qué, bárbaro, no sé qué, y realmente es como que se interesan y te preguntan, pero yo no sé si y después no, nadie, o sea, no hay voluntad, no hay gente que realmente se involucre con las causas, no sé si es por una mala información, o sea, falta información me parece que no, porque la información está, cada vez hay más información, uno entra al diario y ve la noticia desde el fútbol, desde no sé qué, y todas, por ejemplo, y 3 noticias que están relacionadas a problemas ambientales, ya sean inundaciones, bueno, que realmente la gente no se da cuenta que se está asociado a algo que tiene que cambiar definitivamente. Entonces, yo me quedo como con la duda de, yo estoy haciendo algo mal, no me entiendes, como que me da ganas de sacudirlos y decirles, yo te estoy haciendo algo mal, o tú no entendés, o realmente no te llego con lo que te estoy diciendo, porque a mí me apasiona y yo no puedo creer como nadie que la bola en esto. Entonces, es un problema de realmente es hasta preocupante para mí en el sentido de que no sé si es me parece que no es un problema de información, ahora lo entiendo, haciendo esta distinción me parece que es un problema de comunicación. Y yendo a algo, repito, sé que estamos, en un caso del proyecto que participé, que un poco me hizo acordar lo que comentaba eso, vamos a traerlo, que es sobre nosotros analizamos los desafíos económicos que tiene el sector lechero en la cuenca de Santa Lucía, como uno de los mayores que aportan y el problema no resuelto, el fósforo que genera la autoproducción, etc. Y llegamos a o sea, en realidad lo que hicimos fue un anteproyecto, porque no hicimos el proyecto en sí mismo, teníamos que presentar qué haríamos sin necesariamente ejecutarlo. Pero llegamos a determinar que en realidad lo que tendríamos que hacer es utilizar un sistema de indicadores para el sector agricultor familiar, que realmente eran los que no estaban incorporando los cambios que tenían que hacer de las medidas de comando y control que eran impuestas y por qué no lo estaban haciendo. Entonces empezamos a descartar. No lo hacen por una falta de información, no porque la información se metió y se hizo capacitaciones y tienen técnicos, ingenieros agrónomos que van a no sé qué, tienen fondos de financiamiento a los que podrían acceder bajo ciertos no sé qué. Y hablando con gente involucrada en el tema, les decían, realmente ellos no ven el problema, van al agua, no ven el agua, o sea, no creen que ellos son los responsables, o entienden que no son los que tienen que hacer. Entonces, como no lo ven, no lo hacen, o por ejemplo, directamente Tomasino, que fue el que hizo estos indicadores en 2008, creo que se publicó, decía, está bueno porque en realidad lo que trataba de medir era cómo valorar ellos la dimensión de, por lo menos, si no lo ves como un problema ambiental para la sociedad en su conjunto, tampoco lo ves como un problema de transmisión de sucesión de las tierras, ya sean propias o arrendadas, para continuar el negocio familiar. Entonces, o sea, realmente había como muchísima falta
no sé si llamarle ahora ya conciencia, pero no sé si es conocimiento, comunicación de ese. Ahí ya es como que. Bueno, una cuestión rápida, ¿no? Comunicación, siempre tienes que pensar en modelo del emisor, el receptor, el mensaje, el canal, ¿no? Y la comunicación es una cuestión de ida y vuelta. La información es unidireccional. La comunicación te retroalimenta, ¿no? Hay veces que está ausente, pero se retroalimenta, porque vos lo generás una vez más. No es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil. En realidad, justamente, ese es el desafío. ¿Por qué? Porque a ver, los procesos de generación de información son necesarios. El modelo reduccionista, si no fuéramos modelo reduccionista, nosotros no teníamos ni las disciplinas ni el conocimiento que tenemos ahora. Pero ¿qué pasa? Son muchos años de historia reduccionista para cambiar la pisada y pasar a modelos no, que son sistémicos. Entonces, y estas carreras, por ejemplo, comunicación, son carreras nuevas. O sea, a mí me preguntan qué hace comunicación. Y a mí me costaba decir qué hace comunicación para explicar que no soy una transmisora de información. Entonces, hay muchos desafíos. Los diálogos y el contar eso que vamos a hacer es una etapa. Eso es parte. Es importante. No recibís la red. Claro. Es importante, pero después eso se genera como un proceso. Por eso la comunicación para este tipo de cosas no es un acto de un momento, sino que es un proceso que acompaña en distintas herramientas. Vos tenés herramientas de comunicación interna y externa. Vos haces un proyecto y tenés que atender lo que está pasando a la interna, cómo se van a comunicar, qué plataforma, si va a haber alguna plataforma, por ejemplo, para que las personas, vos le presentes una idea, y que te puedan votar, y que a su vez te puedan ir poniendo ideas a vos, y que ¿cómo generas un proceso de retroalimentación? Comunicación interna entre los usuarios y grupos que van a trabajar. Pero a su vez, bueno, vos tenés que pensar, eso a su vez tiene ¿vos querés que tenga una intencionalidad hacia afuera o muera ahí? Bueno, si tiene una intencionalidad hacia afuera, ahí tenés los mecanismos típicos de redes sociales, de páginas, de blogs, ya. Siempre se va a adaptar. El informarlo es una primera etapa. Ahora, también va a depender de cómo te parece informarlo en tu intencionalidad. Si vos decís, mira, yo estoy haciendo un proyecto porque considero que esto es importante, ahí es que se genera algo de decir, esto es re importante, pero el otro lo entiende, o para el otro es importante. Esa es la diferencia entre una investigación académica que es necesaria, que se necesita que una persona vea, no sé, cómo, qué servicio ecosistémico brindan los minerales en las áreas riparias de una cuenca, porque te están tratando. Eso es clave. No es un proceso de coproducción, de gobernanza. Eso es producción de conocimiento, que no necesariamente va a tener esto. Por eso también esa división de cuándo a mí me interesan estos procesos y cuándo yo estoy en el investigador, que estoy en mi escritorio con mi tutor y estoy investigando y que también mi conocimiento es clave, que va a servir también para procesos, para tomar decisiones, para generar otras acciones. Nada es más importante que lo otro. Son cuestiones de, bueno, de cómo se ha pensado un paradigma que ha gestionado solo, es ineficiente y se habla de que estos paradigmas participativos son mejores. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Acá están los desafíos. Ahora, tengo una pregunta muy puntual. Vos hablaste de comunicación ambiental. Pensando en las especificidades disciplinares como aporte para el abordaje de los problemas, entiendo que la comunicación en clave participativa es como muy importante en cualquier abordaje de un proyecto de este marco. Ahora, cuando decís comunicación ambiental, asumo que la comunicación ambiental incluiría la cuestión de comunicación participativa, o no sé si sí o si no. Y por otro lado, es como que empieza a meterle una nueva especificidad que te pregunto a vos, que la tenés muy claro, primero cuando surge esta idea de comunicación ambiental y si vos como persona creés que realmente pueda existir como una definición de comunicación ambiental, ya si hay una especificidad dentro de los problemas ambientales o si en realidad la especificidad o algunos aportes de esto vendría a ser desde la comunicación participativa. Claro, mira, No sé si se entiende. Sí, yo no puse la definición de comunicación ambiental justamente por eso, porque estoy, o sea,
Cuando vos vas, por ejemplo, a internet, pones comunicación ambiental, te dicen, es la forma en que la población o la sociedad se puede enterar de los problemas ambientales. Eso es lo que se entiende por comunicación ambiental. Y en realidad, de lo que se trata, y pienso que es muy emergente, por ejemplo, estos últimos cuadros que yo armé son de papers, o sea, vos tenés de gente que desde, no sé, 1999, por ejemplo, Cajún, que es un investigador de acá en Uruguay, estudia los procesos de comunicación y educación. Son procesos clave para generar estos mecanismos de retroalimentación, ¿no? Y de cómo la comunicación, también la educación y demás, pueden ir generando nuevos cambios. O sea, son cosas nuevas. La comunicación es una ciencia que no es nueva, pero que atendida, perdón, en estas cuestiones es nueva. Lo que ocurre es que la comunicación, pues claro, cuando yo hablo de comunicación ambiental, lo había desglosado las dimensiones. Vos podés pensar en una comunicación individual, donde el sujeto se co-construye y se construye a sí mismo con la otredad, con lo que yo soy, con lo que no soy, ¿tá? En todas las dimensiones, porque es una comunicación que genera procesos, es una comunicación que genera identidades, es una comunicación que genera valores y demás. Vos podés, atendiendo, sabiendo que la comunicación te permite ir resignificando, porque es un juego continuo de resignificación, ¿no? Resignificando en distintas dimensiones, vos podés ir atendiendo a, bueno, cómo podés impulsar procesos de toma de decisión participativa. Atendiendo que sabés que la comunicación a nivel de eso opera en un determinado nivel psicológico, también porque la comunicación tiene muchas cosas de cómo se construye y la psicología social está a flor de piel continuamente. Por ahí. Paula, cuando estamos repasando este tiempo, Gerardo, una intervención y pasamos a Lidia porque se Perdón, Lidia. Gracias, Paula. No, quería agradecer sobre todo la reflexión, ¿no? De uno realmente de los pilares muy importantes en lo que es la toma de decisiones, que es, o sea, el acto de comunicar y después los procesos de comunicación, ¿no? Pero bueno, le quería agregar a todas estas reflexiones que lo acabas de mencionar, y justamente es la educación, ¿no? Cómo es muy importante a nivel cultural, ¿no? Y en todos estos procesos, entender que la comunicación, si realmente queremos generar cambios significativos, generar ese diálogo, creo que hay detrás todo un aspecto cultural, la idiosincrasia, que tiene que ver cómo es que se da el otro proceso, que creo que es parte de la comunicación de la educación, ¿no? Entonces, como de alguna manera, en estos procesos de realmente quedarnos con el conocimiento, hacerlo significativo, poder volcar nuevamente, ¿no? Y generar ese proceso de ida y vuelta, la educación creo que sería uno de los pilares para entender de qué manera entendemos que estamos comunicando, ¿no? Y tal vez atender un paradigma de educación, justamente como parte de todos estos procesos. Muy bien, por supuesto. Sí. En términos mentales creo que discuten el término de educación con el término de sensibilización. ¿Hay otro más? Paradigmas ahí cercanos. Claro, Porque educar como que reproduciría el modelo de yo tengo la información. claro, la comunicación y educación es un modelo, La educación es un modelo de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, que en realidad está en desarrollo hace años. Está Martín Barrera, hay gente de comunicación que están que son como el Canford de los sistemas sociológicos, no, pero el tema de comunicación y educación es muy interesante como plantean, no dejan de plantear cosas, ¿no? O sea, que pueden estar, bienvenido que se equivocan, pero siempre hay que pensar. Lidia viene con muchas ganas de pensar en el futuro. Sí, muy bueno. Sí, No sé qué dice, se quiere cambiar. Ah, y tu pendrive también tiene que ir acá, Lidia. ¿Te puedo contar, Lidia, por qué vine emocionada? Y con el micrófono. Con el micrófono. No.
información antropológica, de información profesional. Viste, yo soy arquitecta de formación profesional y está el tema de la perspectiva. Existe muchos, o sea, he participado en algunos seminarios, en algunos cursos de formación en perspectiva, más bien desde el punto de vista metodológico, ¿no? O sea, donde se parte de la base de que la perspectiva es lo que vamos a hacer todos nosotros hoy y ya está. Y me pareció que hoy que iba a ser una clase que me va a hacer repensar mucho conceptualmente, ¿no? Las bases conceptuales de la conceptualización del futuro. Entonces, como desde ese lugar, como que me reinteresaba la clase. Genial. Muy bien. Es de comedia, pero Eso fue es para compartir, para compartir. Acá es lo que gana por acá, acerca de la sí, bueno, muy buenos días a todos y a todos, porque inclusión más allá de que en estos momentos está el debate, pero bueno. Comparto lo que planteaba Paula respecto a que, bueno, no es este el formato en el cual me siento más cómoda como para poder interactuar, porque desde la práctica, tanto en investigación como en lo que es facilitación, trabajamos en dinámicas de co-creación de conocimientos, entonces, bueno, como que esta disposición no es en la que me siento como más cómoda. Pero ustedes que bueno, que sí hagamos una conversación colectiva. Bien, agradecerles a todos y a todas que entregaron